El pastor Sergio va a hacer una introducción de la preexistencia de Cristo. Señor de los cielos, te damos gracias, te bendecimos. Hoy es una noche maravillosa de reunión para escudriñar tu palabra. En este capítulo 17 tú nos hablas de la redención del ser humano y también nos hablas de cómo esa unidad con el Padre y le das la gloria a Él por toda la palabra que vino a través de ti para tus discípulos. Esta noche está en tus manos, Señor, y guíanos a través del Espíritu Santo en esta revelación maravillosa. Gracias, Señor. Amén. Entonces, Pastor Sergio, cuéntenos lo que usted concluyó sobre la divinidad de nuestro Señor Jesús para poder entrar a Juan capítulo 17. Bien, lo importante, muchas gracias, Pastor. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Sobre todo para dar una introducción a este capítulo 17, que realmente es un escrito maravilloso, ¿no? Es una situación que se gesta posterior a la última cena, lo que llamamos en el idioma hebreo seder. Seder, la palabra seder es orden o procedimiento. ¿Y por qué es tan importante esto que el Señor hace después de la última cena? Porque genera un orden y genera un procedimiento para lo que iba a ser más adelante la captura, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Amén. El capítulo 17 es una oración luego de que Jesús hace y luego de eso será arrestado, ¿sí? Y estamos acercándonos, obviamente, a la Pascua, al final del Evangelio de Juan, ¿sí? En esto tenemos que tener en cuenta que el Mesías continuamente, tanto al final del capítulo 16 como el capítulo 17, habla, atentos con esto, sobre cómo Él está con el Padre, cómo el Padre está con Él y cómo Él es el Hijo de Dios. Él se Amén. define y de esa manera establece claramente esa preexistencia que decía el pastor Fernando, pero a la vez, establece en los medios de prueba para que el Sanedrín lo juzgue. ¿Sí? ¿Quién era el Sanedrín? El Sanedrín era el tribunal de justicia y religioso de la época, ¿sí? Estaba compuesto de 23 hasta 71 miembros. En ese momento habían 71 miembros, ¿sí? Y era el tribunal de justicia más encumbrado de la época y uno de los sistemas judiciales más perfectos que existieron en la antigüedad. Y ese Sanedrín iba a tomar todo lo que está escrito en el capítulo 17, en donde Jesucristo sabía y se denominaba el Hijo de Dios, se denominaba aquel que estaba en comunión con el Padre, aquel que fue enviado por el Padre y que tenía una común unión. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque establece claramente el medio de prueba para luego ser arrestado y llevado a cumplir la profecía de tan maravillosa de nuestro rescate, de nuestra salvación y de la crucifixión que luego terminaría obviamente en la resurrección al tercer día. Esto es muy importante también, ¿por qué? Porque nos lleva a entender que Jesucristo sabía lo que sucedería. Jesucristo sabía perfectamente lo que iba a acontecer. Y en ese momento, él, lo va a ver el pastor Fernando, tanto en todo el capítulo como en versos como el 6, el 10, el 18, el 25, Jesucristo dice claramente que conoció a Dios, que es uno con Dios, que es uno con el Padre, que fue glorificado en el Padre, que fue enviado por el Padre. Y todo esto son argumentos que el Sanedrín va a tomar absolutamente en contra de la persona del Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que nosotros, en esa época, cuando se leía la Torá era la ley, ¿sí? Acuérdense también que el pueblo judío manejaba lo que se llama la Tanaj o la Mikra, que era de la totalidad de la ley, y la primera parte, que es la Torá, que es la ley, en esa parte, cuando se iba a hablar de la definición de Dios, específicamente se hacía un silencio. Es decir, era tan solemne ese punto que Perdón, no se perdón, menciona. perdón, Sí, Pastor Sergio, te interrumpo, pero es que están tratando de entrar a la reunión. Ya, ok, perdón. ahí está. Gracias, Julio. Disculpen que no lo había visto aquí, amigo. Estaba enfocado, así que gracias, Julio. Bien, entonces no se mencionaba el nombre de Dios. Y ahora, en este capítulo y al final del 16, el Señor Jesucristo lo menciona como Padre, lo menciona como Dios, lo menciona que fue enviado de Él, lo menciona a Él como una unidad. Y todos estos argumentos
establecen lo que a posteriori sería el arresto del Señor Jesucristo por estos argumentos a través del juzgamiento del Sanedrín y sobre todo, obviamente el Sanedrín no podía establecer la pena de muerte porque eso solamente lo podían hacer los romanos, ¿sí? Y luego lo entregarían a los romanos para que esto se lleve a la ejecución. Y para cerrar, para darle paso al pastor Fernando, es interesante cómo el Señor Jesucristo en los primeros versículos, hasta el cuarto versículo del capítulo 17, habla en tercera persona. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque los rabí, los maestros, cuando hablaban en tercera persona, aun cuando estuviesen hablando de ellos mismos, establecían una autoridad muy fuerte. Y luego, ¿qué hace? A partir del quinto versículo en adelante, habla en primera persona. Es decir, transforma aquello que estaba en tercera persona, lo pasa a primera persona. Algo que un rabí no hacía, él lo hace. Él rompe un paradigma, rompe un esquema hebreo de milenios en donde establece claramente, ahora yo soy el hijo. Hasta el verso 4 hablaba en tercera persona, hablaba de Jesucristo. Él mismo se autodenomina en tercera persona, pero a partir del verso 5 Jesucristo ya habla de él mismo y ahí sí ya establece todo lo que sería más adelante su juzgamiento ante el Sanedrín y ante los romanos. Así que bueno, Pastor Fernando, adelante. Maravillosa introducción, pastor, maravillosa introducción, porque muchas personas todavía no tienen una relación con Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el hombre, Jesús, el preexistente, el encarnado. Muy bien, este capítulo 17 comienza en el último versículo del anterior, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Le está expresando a los discípulos lo que Él quiere, que tengan paz en Él, y les advierte, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Termina su mensaje en el capítulo 16, en el aposento alto, para hablar con los discípulos, y comienza el capítulo 17, que los grandes apologistas, los grandes hombres de Dios, han llamado como el capítulo de la redención, y unos se atreven a decir que en ese capítulo está el amor, la oración de Jesús intercediéndole al Padre por nosotros los discípulos, hasta los discípulos del final de los tiempos, que somos los que estamos viviendo estos tiempos finales, dadas todas las profecías y lo que está sucediendo en el mundo. Muy bien, entonces el capítulo 17 tenía que comenzar, obviamente, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. El Señor es el unigénito del Padre que vino a rescatar al hombre y vino a recuperar el reino que había sido entregado por el hombre a su enemigo. Pero aquí Jesús ha glorificado al Padre todo el tiempo y ahora levantando los ojos, y es lo que más nos enseña, puesto los ojos en Jesús, nos enseña a Jesús cómo Él le dice Padre, una relación filial, una relación de dependencia, una relación de absoluta identidad con el Padre. Y Él dice, el Padre y yo uno somos, o sea, reconociendo su divinidad también. Pero dice algo interesante, la hora ha llegado. Cada versículo del capítulo 17, estos 26 versículos se podrían predicar y en cada versículo podríamos sacar una enseñanza maravillosa. He tenido la fortuna de durante mis 40 años de cristianismo haberlo predicado muchas veces y pienso que es en los versículos, el capítulo, la oración con los discípulos más hermosa, porque ahí expresa el Señor todo lo que el Padre le dio y todo lo que nos entregó a nosotros, y la oración intercesora que está en este momento delante del Padre intercediendo para que la iglesia guarde la unicidad, la unidad que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que, Padre, la hora ha llegado. Los comentaristas bíblicos dicen que la hora de la redención ha llegado, la hora máxima del amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al hombre que lo redime entregando a su Hijo unigénito, entregándole a su compañero eterno, entregándole al eterno compañero de él. Esa hora de la redención ha llegado. Y los discípulos no entendían.
glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La palabra glorificar quiere decir, he obedecido, he hecho tu voluntad, he cumplido tu mandamiento, porque cuando queremos glorificar a Dios, tenemos que tener el modelo de Jesús. Jesús cumplió a cabalidad la palabra de Dios y fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y se despojó de su divinidad para tomar la humanidad y glorificar al Padre en la humanidad. Y por eso dice, Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y como decías tú, Pastor Sergio, ahí la palabra hijo está en mayúscula. Y para los de Sanedrín, hablar del Hijo es hablar del mismo Padre. Así que lo que tú dices me llena de mucho gozo, porque está reconociendo que Él es el Hijo de Dios y la verdad, la verdad estaba ante ellos. ¿Quién es la verdad? Lo hizo ante Pilatos y aquí lo está haciendo ante sus discípulos, y esta carta después la conocerían el Sanedrín para poderlo acusar. Pero lo importante aquí es que el Hijo ha glorificado al Padre. Nosotros estamos glorificando al Padre, es decir, estamos obedeciendo, estamos en su propósito, vivimos en el reino, estamos siendo perfeccionados para el reino, porque el Señor aquí está hablando del reino de los cielos, porque Él vino del reino, vuelve al cielo y está hablando de un reino que nos entregó a los seres humanos. Versículo 2 dice, como les he dado potestad, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que les diste. La vida eterna, el conducto, el canal para la vida eterna es Jesús. Jesús vino y dice, la vida eterna es que conozcan a mi Padre, a quien me ha enviado. Y hablando de la redención, primera de Pedro, el versículo 18 al 20 nos dice, sabiendo que fuimos, voy a colocarlo en primera persona, rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. La hora de ese cumplimiento, el tiempo perfecto de Dios había llegado. Y Jesús ya no iba a tener sino esos momentos para decirles a los discípulos y para orar al Padre para que ellos escucharan. Y cuando termina el capítulo 18, Él sale para ser arrestado y empezar la pasión. Así que como les he dado, como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Aquí hay un reconocimiento de nuestro Señor que nosotros de pronto pasamos por alto. La vida eterna es una vida que no va a terminar. Es una vida de reino. Es una vida perenne. Es una vida que no tiene fin. Nosotros, los que estamos viviendo bajo el sol, nos atemorizamos por los 40, 80 años o por los 100 años y pensamos que el logro tiene que ser en este tiempo. Pero vemos a un hombre de una vida admirable en su victoria más esplendorosa a la edad de 33 años, en la plenitud de su vida, diciéndole, tú me has dado potestad sobre toda carne para que yo diese vida eterna, y la he dado y les he entregado la vida eterna. Y esta es la vida eterna, explica el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Como tú observabas, habla en tercera persona, habla del Padre, habla del Hijo y habla de Jesucristo como tercera persona. Entonces, en tercera persona, la vida eterna consiste en el conocimiento del Hijo de Dios, porque muchas personas, y hay muchos dioses en el mundo, 6,000 dioses, no sé cuántos, pero todo el mundo cree en un Dios, pero muy pocos creen en la obra que el Padre, el Dios eterno, hizo a través de su Hijo, al enviarlo a morir por nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando se cree en el Hijo, inmediatamente se glorifica al Padre. Me preguntaba esta mañana una de mis discípulas, pastor, una persona que no es cristiana y cree en Dios puede ir al cielo. Le dije no, porque el único Salvador es Cristo. Y le dije Romanos 10, que dice que si confesaras con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo
se levantó de los muertos y lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Lo que tú tienes que hacer es hablarle de Jesús, porque la obra del Padre, la vida eterna, está en el Hijo. Y el Hijo dice, que te conozcan a ti, Padre, que me enviaste a mí a glorificarte a la tierra, y entonces el regalo es la vida eterna, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Este versículo habla de la salvación. Este versículo es el reconocimiento de la obra del Padre. Sabemos que el Padre, Juan 3:16, nos ama profundamente. Ahora, lo más interesante es que cuando el Padre escucha la oración de Jesús, consumado es, está todo perfecto para nosotros. La obra de la redención está perfecta. Pero cuando Él está diciendo a los discípulos en el aposento que Él les ha dado vida eterna y que crean en el Padre, porque Él ya no va a estar con ellos, sino que va a ir al Padre a ser glorificado con esa gloria que tuvo antes de que el mundo fuese, le está diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a buscar lugar para vosotros, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, yo soy la vida eterna, yo soy la vida eterna, uno de los yo soy del Señor. Versículo 4 habla entonces de la relación íntima entre Jesús y el Padre. Yo te he glorificado. Es un diálogo tan maravilloso de Jesús con el Padre que para mí es un modelo de mi oración. ¿Cuántas veces nos hemos sentado y le hemos dicho, Señor, lo que yo estoy haciendo te está glorificando? Mis pensamientos, mis acciones, mi intención, lo que yo quiero, lo que yo estoy haciendo es para tu gloria, es tu propósito, es tu plan, es tu deseo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Tenía plena certidumbre el Señor de que la obra en ese momento no la había terminado, pero que la iba a terminar porque ya había decidido en su corazón terminarla. Tú y yo tenemos que llegar hasta el final. Apocalipsis nos dice, sé una orden del Señor, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. Así que el llamamiento a ser hijos del rey, del reino, es hasta la muerte. Y Jesús lo está demostrando con esta expresión. He acabado la obra de la redención, la obra que me diste, recuperar el reino de los cielos. Yo le preguntaba a los discípulos, ¿a qué vino Jesús a la tierra? Y muchos me decían, a salvarnos, a quitarnos los pecados, pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a recuperar el reino. Jesús vino a glorificar al Padre. Y aquí nos lo está expresando. Jesús vino a retomar lo que es de Él, lo que es del Padre. Y vino a entregarnos un reino inconmovible. Y muchos de nosotros todavía estamos pensando que estamos jugando a la iglesia o a la denominación religiosa, o que estamos pensando y nos hemos dejado pasar por alto que nosotros somos el hijo de un reino y somos herederos de un reino inconmovible. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Como tú decías, hermano Sergio, la preexistencia de Cristo es uno de los capítulos de la teología que debemos enseñarle a los discípulos. El Cristo preencarnado, el Cristo eterno. ¿Qué hacía el Señor en la eternidad antes de ser encarnado? Eso es algo muy importante, porque si la iglesia no conoce al Cristo de ayer, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y para siempre, no vamos a entender la revelación que hay en Apocalipsis. Así que Él fue el eterno compañero del Padre. Y en una vida de estudio encontré que solamente 3 horas el Padre dejó de ver al Hijo. De las 12 del día a las 3 de la tarde, cuando Él estaba sufriendo la agonía en la cruz del Calvario por los pecados de nosotros, en ese momento Él está expresando, glorifícame con esa gloria que tuve antes de que el mundo fuese, porque el Padre lo iba a dejar de ver durante esas 3 horas y se está adelantando y le dice, Padre, glorifícame de nuevo después de glorificarte a ti, con esa gloria vuélveme a dar el Espíritu, la resurrección a través del Santo Espíritu para volver a ser contigo lo que siempre he sido.
lo que nunca ha dejado de ser. Tenemos que recordar muy bien lo que dice Filipenses 2, que él siendo igual a Dios no estimó cosa a que aferrarse. Él dejó a un lado la divinidad para tomar la humanidad y llevarla a la perfección y glorificar al Padre. Y estando en la humanidad, se hizo siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que es un plan perfecto que en ese momento le está hablando al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame entonces tú con al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes contigo, antes de que el mundo fuese. Colosenses nos dice que Jesús es el creador y por él subsisten todas las cosas, principados, potestades, que él es el creador, es el verbo, es la encarnación, es la palabra encarnada. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también nos dice que hay un Padre en los cielos al cual Jesús le está expresando todo su cariño, todo su amor y le está rindiendo su vida admirable para que el Padre sea glorificado. Tú y yo, cuando obedecemos a Dios y cuando nos santificamos en su verdad y obedecemos su verdad, estamos glorificando al Padre en nuestras vidas. Y ese es el modelo que Jesús le está expresando a sus discípulos. Ahora, Sergio, pastor Sergio, como tú lo dices, está entregándoles todos los argumentos jurídicos para que el Sanedrín lo condene, pero eso es lo que menos le interesaba. Cuando yo tengo el propósito claro de que vine a glorificar al Padre y que no hago nada que no glorifique al Señor, estoy dispuesto a morir y la verdad nos hará libres. Así que el Señor lo hizo para sus discípulos, pero más que todo para el Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Hay una palabra que la iglesia no entiende, que es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia es el conocimiento anticipado de Dios de todas las personas, de todas las situaciones, de todo lo que sucede. Cuando Dios en su presencia, su conocimiento, Él sabe qué persona va a aceptar y qué persona no va a aceptar. Él lo sabe absolutamente todo. Él no es que inclina a una persona para que haga el bien y otro para que haga el mal. No. Él dio al hombre en libertad total y el hombre decide qué hacer. Pero aquí lo dice, los hombres que tú me diste, tuyos eran y me los diste y los he guardado y han guardado tu palabra. ¿Cuál era el tesoro que tenía Jesús en los labios para los discípulos? Las palabras del reino, los mandamientos del Padre, que los cumplía a cabalidad, que se los expresaba, los vivía. Él vino a predicar, a enseñar y a sanar y ellos lo veían. La vida de Jesús era completamente auténtica y por eso decían, no hemos visto un rabí que haga las cosas que él hace. Y cuando él hablaba, como estaba hablándole a un mundo pecaminoso y lleno de religiosidad, eran ofendidos. Pero cuántas veces el hombre ofende a Dios y nosotros pensamos que no debemos decir la palabra que ofende a los pecadores, cuando hay que ofenderlos para que se arrepientan y vuelvan al Señor. O sea, les he dado la palabra que me diste y hay algo hermoso, la han guardado. Y el que guarda la palabra que yo le doy es un alimento que lo lleva a la vida eterna. Así que Jesús habla su palabra para que nosotros tengamos vida eterna, porque la palabra es viva y eficaz. Ahora, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Tenían claro que Jesús no hacía nada que el Padre no le diera y todo le diera para la gloria y la honra del Padre. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Qué bendición nosotros los que enseñamos la palabra de Dios y todos los que estamos aquí somos maestros de la palabra de Dios porque somos profetas de la palabra de Dios. Y cuando nosotros le damos la palabra de Dios a nuestra familia, a nuestros íntimos, a nuestros discípulos, le estamos entregando el tesoro del Padre, el tesoro del reino, la palabra creadora, el verbo se encarna y entra en ellos y produce esa vida eterna. Y Jesús vino a eso, a entregar la palabra, no solamente con hechos, también con milagros, con prodigios, pero vivió con ellos la palabra de Dios y multiplicó todo lo que el Padre le había dado.
Ahora el versículo 9 comienza la intercesión más maravillosa que nos acobija en este tiempo de 2025 y que estamos segurísimos de que este mundo está próximo a suceder algo que solamente Daniel y Zacarías lo vieron y que todos los profetas vieron estos últimos tiempos, y nosotros ya tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo nos ha guardado bajo la sombra del Altísimo y no nos va a pasar absolutamente nada porque estamos guardados del maligno. Dice, yo ruego por ellos. Ese ruego del Señor no es ruego de un hombre, ni de un sacerdote, ni de un pastor. Es el ruego del intercesor de intercesores, del Padre, del Hijo del Padre, del que todo lo hace y al cual el Padre dijo, a este oíd. Cuando Jesús me da una palabra, me da una promesa, yo tengo que decirle amén, ciertamente es porque tiene el sello del Padre, a él oír. Cuando yo escucho la palabra del Padre, yo entiendo que él ha rogado por mí, que él ha intercedido por mí, que él ha muerto por mí y que él tiene lo mejor para mí, que es el reino de los cielos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Así que había un remanente que el Padre en su presciencia le entregó al Hijo para que fueran sus testigos, sus discípulos, sus compañeros de ministerio. Ya después vendría una oración por todo el mundo. En Juan 13 se lo dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero el Padre sabe cuál de los que estamos aquí tenemos un corazón no perfecto, sino perfeccionable para poder ser santificados con su bendita palabra, y cuáles definitivamente lo van a rechazar. Así que el Señor dijo, porque tuyos son. Mire, no hay una oración más poderosa que cuando yo vengo a presentarme delante de Dios, a orar por mi hija o por mi nieta o por mi madre o por mi suegra. Yo, ¿sabe cómo le digo? Señor, yo clamo por tu hija. Yo te levanto mi voz por tu hija, no por lo que es para mí, no por lo que es para ti. Tú moriste por ella, tú la redimiste, tuya es. Y aquí le dice el Señor, porque tuyos son. Este es un modelo de nuestra oración que tiene que cambiar, porque así es como debemos interceder, de reconociéndole que el Padre es el dador de la vida, es el dador de la redención, es el dador de absolutamente todo. Ahora en el versículo 10 empieza a decir lo que él es. Todo y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Qué fue lo que le entregó Jesús a sus discípulos del Padre? El reino. Y les iba a entregar ahora la vida del unigénito, pero les había entregado a esta altura, en el capítulo 17, les había entregado toda la palabra, no había dejado una sola palabra sin entregárselas. Les había dado con todo el cariño, con todo el amor, con toda la pasión, y había demostrado lo que tú y yo tenemos que entender. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso lo había hecho Jesús con sus discípulos y les había enseñado, y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Jesús se amaba tanto porque sabía quién era su Padre y les daba el amor a ellos, a pesar de que alguno lo iba a juzgar, lo iba a entregar, lo iba a vender. Pero él siguió amándolo y nunca dejó de amarlo. Hoy las lágrimas de Jesús caen sobre las personas que están en los infiernos, pero esas lágrimas ya no los pueden conmover, ya no los pueden salvar. Pero él sigue derramando lágrimas por las personas que él trajo a la vida y desecharon la salvación tan grande. Pero ahora a nosotros lo que nos salva es la sangre, su vida que derramó, y nosotros recibimos, como dice Ezequiel 31, que nos dio un corazón nuevo, nos quitó el corazón de carne, nos selló con su palabra y nos permite caminar en su palabra para que podamos traer gozo y alegría al Señor. Y esto definitivamente lo hace el Espíritu Santo a través de la redención. Así que el Señor le dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Señor, estos 11, voy a obviar a Judas porque ahí estaba todavía, pero ya en ese momento ya no estaba Judas en el aposento. Estos 11 seguirán fieles, y después los que vendrán, las multitudes de discípulos que estamos llegando a los pies del Señor. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo.
Jesús estuvo en el mundo, pero no era del mundo, pero le está diciendo algo, ya no estoy en el mundo. O sea, él estaba con ellos despidiéndose con una oración magistral dirigida al Padre Celestial. Pero estos van a quedar en el mundo. Él está abriéndole el corazón al Padre en una intercesión, le dice, Señor, este mundo los va a agobiar, los va a triturar, los va a quemar. ¿Usted sabe cuántas personas están muriendo hoy en el África? Los musulmanes están acabando vivos a las personas, los están quemando vivos por el solo delito de ser hijos de Dios. En el mundo van a tener problemas, pero yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Esta oración del versículo 11 es la oración por las misiones que debemos de tener todos los hijos de Dios, todos los hijos del reino. Orar por nuestros hermanos que están en la aflicción, en persecución, en la cortina de hierro, en todas las sectas, en el crecimiento tan desmedido que tienen hoy los musulmanes y que quieren matar a todos los infieles, y para ellos todos somos infieles y todos debemos morir. Hay naciones que se han levantado con el solo motivo de erradicar, de sacar del planeta a Israel y a los infieles. Y el Señor le está diciendo, Padre, yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. La iglesia no puede levantarse si no hay unidad, si no hay unicidad, si no hay ese amor perfecto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde todos tienen el mismo propósito, traer el reino del Señor a la tierra, a los corazones de su pueblo. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. He escuchado personas que dicen que el Señor trajo a Judas para completar y que era el más valiente de los discípulos. Mentira. El Padre sabía en su omnisciencia que este hombre no iba a tener un corazón perfecto para con el Hijo, y se iba a enamorar del dinero y lo iba a traicionar e iba a reventar su cuerpo e iba a morir. El Padre no se equivocó, estaba escrito, porque estaba escrito en los Salmos que uno de ellos se levantaría contra el Señor y lo traicionaría. Y tenía que, era el plan perfecto. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pensaron en la redención, ya sabían que había uno que iba a estar en el grupo que lo iba a traicionar. Y el Padre sabe cuántos en la congregación no vienen con la intención del reino, no vienen con la intención de amar, sino de destruir. Hay mujeres que llegan al reino como Jezabel a destruir la iglesia, a romper el reino, porque nunca reconocieron a Jesús y tampoco tienen la vida eterna a través de no reconocerlo. Pero la escritura tenía que cumplirse. Ahora, el versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Definitivamente, iglesia, la palabra de Dios traída por el Espíritu Santo es lo único que produce paz y gozo en nuestro corazón. Jesús les enseñó a guardar la palabra, a tener fidelidad con el Padre, a levantar los ojos al Padre, y nos prometió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en nosotros, pero es el dador del gozo, porque el Espíritu Santo es el que está perfeccionando a la iglesia hasta la estatura, a la plenitud del Hijo de Dios. Y él dice, les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son de... porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. ¿Por qué no quiere que nos quiten del mundo? Preguntémonos, ¿por qué no nos hemos ido? Mi padre murió a los 33 años, tengo 75 años. Pero de los 35 a los 40 años he predicado el evangelio como lo más hermoso de mi vida. Todos los días he predicado. ¿Por qué estoy en el mundo? Porque estoy predicando el evangelio del reino, porque estoy clamando por el reino, porque estoy manifestando la palabra de Dios, porque estoy levantando, y cada uno de nosotros está haciendo algo importante. Y el Señor le dice, no los quites del mundo, son luz en medio de las tinieblas.
son mi pueblo. Y ese pueblo está llevando la luz y la verdad a todas partes, sino que los guarde del mal, para que no sean contaminados, para que no se opaque el ministerio, para que no se detengan en su poder, en su autoridad. Jesús nunca perdió porque nunca pecó, siempre estuvo en la fidelidad y le dice, Padre, te he glorificado en todo. Así que a ellos llévalos en tu Espíritu Santo para que deje como Pablo, como Saulo, deje de ser un hombre que persiga a la iglesia y ahora sea un hombre que bendice a la iglesia, a un Pedro, a un Juan, a una María Magdalena, que empiecen a ver lo que tienen del reino y empiecen a compartirlo. Lo sacaste del mundo, ahora que sean luz en medio de las tinieblas, para que sean la sal de la tierra, para que sean la luz de este mundo. Así que no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Cuando yo leo esta expresión, mis queridos hermanos, no son del mundo. El mundo y sus placeres y sus deseos es enemistad para con Dios. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el mundo, nuestro amor hacia el Señor se va debilitando. Se va debilitando. Cuando nosotros acariciamos este mundo y con sus deleites, sus placeres, nuestra intensidad, nuestro perfeccionamiento, nuestra santificación en la voluntad de Dios empieza a desaparecer paulatinamente. Y cuando nos damos cuenta, estamos en las fauces de la serpiente y nos van a engullir tremendamente enteritos. Por eso el Señor dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el versículo 17, esta es la oración más importante que tú y yo tenemos que hacer. Santifícalos en tu verdad. Cada mañana nos tenemos que levantar, cada noche en la verdad de Dios santificado. La única palabra que santifica es la palabra que sale del corazón de Jesús, ungida por el Espíritu Santo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. No hay otra verdad. Jesús es la verdad absoluta. Jesús es la verdad del reino. El reino fue creado con la palabra creadora. El verbo se encarnó para traer verdad. Y aquí le dice, santifícalos en tu verdad. Aquí está la respuesta. ¿Por qué nosotros no estamos perfeccionados? ¿Por qué no estamos caminando con Dios? Porque hemos dejado de ser santificados en la palabra, en la presencia del Espíritu Santo. Yo les digo a mis discípulos, ¿cuánto tiempo estás con el Espíritu Santo? ¿Cuál es tu intimidad? ¿Cuál es la profundidad de tu intimidad? En esa medida serás santificado. Si tú no te santificas en la presencia de Dios, en tiempos de oración, de meditación, como dice el Salmo 1, en su ley medito de día y de noche porque es mi delicia, entonces seré como ese árbol plantado junto a corrientes. Cuando vengan una tentación, cuando venga una mujer con cuerpo de guitarra, 90, 60, 90, no voy a sucumbir, porque estoy firme. Cuando me coloquen un diamante, cuando me coloquen algo de este mundo, yo diré, estoy santificado en la verdad de Dios. Estoy totalmente santificado en la verdad de Dios. Pero cuando yo apago al Espíritu Santo y abro por la pornografía o abro las cosas de este mundo, me vuelvo como el cerdo otra vez a meterme en las profundidades de la inmundicia. Pero cuando me santifico, me aparto, le digo, Espíritu Santo, ten compasión de mí, tengo pensamientos terribles, estoy fallando. Entonces el Padre le dice, el Hijo pidió para que yo te santifique en mi verdad. Recibe mi verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los enviaba al mundo. ¿Te das cuenta? El ministerio que tú y yo tenemos es un ministerio en el mundo. Es ir y predicar a todas las naciones, bautizándolos, llenándoles la palabra, formando discípulos. Él ha prometido estar con nosotros. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús se santificó en el Padre. Jesús sabía que todos lo iban a dejar, pero había uno que no lo dejaría, el Padre no lo dejaría. Y les enseñó que todos se fueron, pero hay uno que jamás lo dejaría, el Padre. Jamás dejó al Hijo. Él se santificaba en la relación con el Padre, porque no hay más santificación que estar en la presencia de nuestro Padre Celestial, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así que la palabra de Dios es la única posibilidad, la única verdad, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu que nos trae la verdad. Versículo 20. Estoy muy rápido, tenemos tiempo, seguimos despacio. ¿Cómo están, mis amados? ¿Hacemos un break?
Pastor Gio. No, no, seguimos. Ok, pero aquí viene lo interesante donde se abre la intercesión por los discípulos de todas las edades, de todos los tiempos. Mas no ruego solamente por estos, y mira los 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Tú te imaginas cuántas personas detrás de ti, tus abuelos, tus antepasados, para que la palabra llegara a ti? ¿Tú te imaginas cuántos hombres y mujeres de Dios desde la época de Jesús han predicado y han sido fieles para que tú y yo recibamos el Evangelio en este año 2025? ¿Cuántos mártires, cuántos hombres, cuántas mujeres fieles al Señor han entregado para que tú recibas el tesoro más grande de los cielos, que es la bendita palabra de Dios? ¿Tú te has puesto a pensar todo lo que Dios ha hecho a través de nuestras generaciones anteriores para que nosotros hoy podamos recibir esta oración? Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Yo estoy ahí, tú estás ahí en ese versículo. Dios pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Vio tu embrión desde antes de nacer. En el vientre de tu madre te santificó, te apartó y te envió como profeta a las naciones. Eso dice la bendita palabra de Dios, para que todos sean uno, unicidad, unidad, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si el mundo no ve unidad en la iglesia, si no ve unidad de propósito, si el mundo no ve el reino de los cielos haciendo fuerza, violencia, arrebatando los pecadores para el reino de Dios, no va a creer. Es la unidad de la iglesia. Y hoy en día tenemos que sacrificarnos por la unidad, vivir por la unidad, porque esa fue la causa mayor de nuestro Señor Jesús. Que sean uno en ti y en mí, como tú y yo somos unos. Versículo 21. Vamos a repetirlo. Para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La unidad es la que trae el poder. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo vemos a cada hermano de la iglesia, a cada persona a la cual le vamos a compartir? ¿Lo vemos como un lavado de la sangre del Señor o como un estorbo? Mucha gente llega a las congregaciones y en la puerta colocan personas que son estorbos, no son ayudas idóneas, no son puertas, sino estorbos, y empiezan desde la puerta a juzgar a las personas que están entrando. Pero el Señor dice que seamos uno, que derramemos nuestro corazón delante de Él. Una persona que llega a una congregación encendido desde su altar, se lo he dicho a la iglesia, y llega a orar y a arrodillarse, no tiene tiempo de mirarle las dificultades a nadie, ni juzgarlo por su ropa, por su apariencia, por nada, porque está lleno del Espíritu Santo y le dice, gracias Señor por esta persona que me traes. Si tú lo trajiste, hay un propósito de tuyo para él. En estos días entró un muchacho de la calle, pero terrible, terrible, y vino y me regañó y yo lo seguía amando y después le dimos ropa y todo, y ahora entra y alaba y todo, ya todo el mundo lo recibe y ahí grita y todo. Y el barrio mío es de gente que ha estado en cautiva de droga. ¿Cómo vamos? Y la iglesia tiene que acostumbrarse que todos los pecadores malolientos van a entrar a buscar al Creador, porque son dignos de ser redimidos por la sangre del Señor. Muy bien, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si el mundo ve unidad, se va a dar cuenta que el Padre envió al Hijo a morir en la cruz para ganar a las personas. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. La gloria. Siempre habla de la gloria del Padre. Versículo 23 y versículo 24 son versículos de amor. En mi Biblia de colores está en verde. ¿Qué es lo que necesitamos en la iglesia? Manifestar el amor hacia todas las personas, inclusive a los más difíciles, a las personas que nos han hecho daño, a los que nos han insultado, a las personas que nos han ofendido. A mí me ofendieron. Yo tengo un ministerio de niños y una persona se levantó y dijo que el pastor Fernando era un violador de niñas. No hubo problema, oré por él.
ya partió, pero hasta el final, cuando habló de mí, fui a la cárcel, después que lo metieron a la cárcel, le hablé con él y llegó a la iglesia y lo perdoné y todo me decía, pastor, ese hombre habló mal de usted. Y dije, pues claro, por eso está aquí, porque es un pecador como era yo. Hay que amar a las personas, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esto no quiere decir que ya tengamos la perfección, sino que vamos a la perfección, guiados por el Espíritu Santo, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Este es el ministerio, que la gente se dé cuenta que el Padre envió a Jesús. Si yo no estoy manifestando eso, que el Padre envió a Jesús, no estoy dando el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo es muy claro, que Él vino a recuperar a los pecadores y que Él murió por nosotros y que pagó el precio más alto por nosotros y que los está recibiendo y se vengan a mí todos los trabajados, cargados, los que estén adoloridos, los que tengan problemas, los que estén endeudados, vengan y yo les daré el reino de los cielos. Ese es el mensaje, para que conozcan que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta frase, el Señor amó a todos los transgresores, incluyendo a los que tú crees que no va a salvar, a todos, porque la Biblia nos dice que las prostitutas y los homosexuales irán primero al reino de los cielos que los que se creen que tienen mucho valor para entrar al reino de los cielos. El que entra al reino de los cielos es porque está verdaderamente humillado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo. El Padre estaba esperando al Hijo para colocarle la corona regia. El Hijo sabía que había en el cielo, sabía por qué venía, qué iba a recuperar, qué era lo que tenía para mí. Si Jesús no hubiera venido por ti, por mí, no podríamos ver el reino, no lo podríamos contemplar, pero hoy lo podemos contemplar, hoy lo podemos, tengo la certeza de que un día estaré con Él, de que un día disfrutaré de su presencia y con todos los que han partido con Él, porque Él está diciéndole, Padre, aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo. Los discípulos se voltearon a mirar y digo, ¿para dónde va Jesús? ¿Para dónde va Jesús? Pero estaba hablando del Padre. Y ellos sabían que el Padre era el Dios de los cielos, para que vean mi gloria que me ha dado. O sea, que ya sabía que la gloria la iba a volver a recuperar porque nunca la había perdido, porque era un plan de Dios, pero él no perdió su gloria. Es más, ganó la gloria como hijo del hombre, pero la tenía como hijo divino, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea que el amor del Padre y del Hijo es eterno. Padre justo, aquí cambia Padre Santo por Padre justo. Si no hay justicia, no hay reino, porque si hay un pecador, tiene que pasar por la cruz, aceptar el juicio del Padre sobre Jesús. Tú y yo sabemos que el juicio de la iglesia fue en la cruz. En la cruz fuimos juzgados. En la cruz nos imputaron la justicia de Dios y nos quitaron el pecado si nos identificamos con Jesús. Así que el Padre justo le está diciendo, Padre, yo voy a morir por ellos. El mundo no te ha conocido y parece que no te va a conocer, pero yo te he conocido, Padre. Yo sé quién eres tú y a qué me enviaste. Ellos han conocido que tú me enviaste. La misión más importante de Jesús era manifestar que el Padre lo había enviado. Y todo el tiempo decía, yo se los he dicho, si me aman a mí, guarden mi palabra y mi Padre vendrá y hará morada con ustedes. Les he dicho que no hago nada si el Padre no me lo dice. Él glorificó al Padre en todas sus expresiones. Hacía milagros para que ellos vieran porque el Padre siempre lo escuchaba, pero quería que ellos vieran que el Padre estaba con él haciendo milagros. Todo era para darle gloria al Padre. Si alguien glorificó al Padre, fue el Hijo perfecto. Por eso le di a este título una vida admirable, la victoria de una vida admirable. Termina diciendo, convencido de que ha terminado su obra. Y esto creo que es la oración de cada uno de nosotros. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún en los últimos estentores de nuestra vida, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo esté en ellos y yo en ellos. Cuando Jesús expresó esto, ya no tenía nada más que hablar. Ya se había terminado el aposento alto.
Habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos. Ahora iba a vivir lo que acababa de decirles. Hemos llegado al final, pero permítame, hoy escuchando a un pastor judío mesiánico, le dije, ¿cuál es la conclusión de Juan 17? Y me dijo algo que lo quiero compartir contigo. Mentalidad de reino. Mentalidad de reino. Es muy contrario a mentalidad religiosa, a mentalidad mundana. Mentalidad de reino. La mentalidad de reino. La victoria de una vida admirable. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Podemos abrir los micrófonos, mis amados. Pastor Sergio hace la coordinación para aquellos que quieran compartirnos algo. A mí me parece muy interesante cuando estuve mirando lo del capítulo 17. Encontré que este capítulo es conocido como la oración sacerdotal de Jesús. Dice que es la conversación más íntima que tenemos entre el Señor Jesucristo y su Padre antes de ir a la cruz. Y no es un sermón ni una enseñanza pública, sino es el corazón del Hijo hablándole a papá. Y me lo mostraba también como un modelo de liderazgo espiritual, de identidad y de responsabilidad. Y ahí pues él está reconociendo que su vida tiene un propósito y es obedecer al Padre, ¿cierto? Entonces, y que él venía con una misión y esa misión tenía un propósito y era lograr que toda esta generación que él logró tocar conocieran a ese Padre Celestial, pero lo conocieran a través de él como ese Salvador personal. Hay un enfoque muy interesante también que nos habla como hombres nosotros también necesitamos tener una claridad en para qué estás tú en la tierra, cuál es tu propósito. ¿Tu vida glorifica cuando vives para Dios o cómo estás viviendo para tu propio ego? Así que sería bueno que con esta enseñanza que nos dio el pastor Fernando hagamos un inventario de nuestro propósito de vida, de las decisiones que estás tomando, si realmente reflejan un hombre que vive para agradar a Dios o para complacerte a ti mismo o a las demás personas. Así que creo que es muy profundo, ¿cierto? Alguien está escribiendo por ahí en el teclado. Así que creo que es muy importante poder entender esto y abrimos la mesa para que quiera aportar o quiera compartir algo más. Pastor Sergio, para que nos coordines y termines también Sí, cómo cerrando. no. David, habías habilitado tu micrófono justo cuando iba a hablar el pastor Gio, ¿querías hablar? No, no, simplemente lo habilité porque el pastor lo pidió, pero la verdad que fue muy claro, realmente tremendo el mensaje y cómo nos llamó a tener esto en cuenta, ¿no? A tener esa misión que nos dejó el Señor y el amor que nos demostró en este capítulo. Tremendo capítulo, realmente. Gracias, David. David. Yo quisiera decir Eh, algo. Si Hugo no de puedo Río. hablar ahora. sí, Adelante, Huguito. Huguito, Gracias por los que me dicen Huguito. Lo recibo con mucho cariño. Yo les dije las pasadas que yo soy muy honesto. A mí quien me presentó la iglesia cristiana fue Julio, mi estimado amigo. Y la verdad llevo posiblemente 3 semanas, un mes, empezando a estudiar el tema del cristianismo. O sea que yo escucho las palabras del señor Fernando Barberi y lo que le decía aquí a Julio es que personas como Fernando son ángeles viviendo, o sea, son literalmente ángeles. Eh, Son personas que es capaz de invertir su vida en ayudar a niños y niñas en una de las zonas más difíciles de Colombia, que es una población en Yumbo, y yo realmente siento gran admiración por su labor, Pastor Fernando. O sea, eso es Gracias.
definitivamente usted es un ángel. Pero Gracias. les cuento un poquito mi experiencia en el tema porque muchas cosas de estas son definitivamente alto nivel. La vez pasada yo dije que yo era como un jugador de tenis que arrancaba a jugar tenis. Apenas estoy aprendiendo a coger la raqueta y ustedes ya juegan en forma. Entonces, para mí esto es mucho aprendizaje. Yo le decía a Julio, mire Julio, yo acepté a Dios, a Jesús, hace 15 días o 3 semanas en una invitación que él me hizo y el hijo de Gio dijo, quien quiera aceptar a Dios, venga, pasen adelante. Y yo pasé adelante y lo acepté. Y digo, wow, esto, si se lo cuento a mis hijas y a mi esposa, se van a quedar aterradas. Pero ya se los he contado y ¿qué ha sido Dios para mí? O sea, Dios para mí, Jesús para mí. Porque a veces yo entiendo que Jesús es Dios, Dios el Espíritu Santo, son tres en uno, pero bueno, por ahora es Jesús y mientras digiero todo el resto de los temas. ¿Y qué es Jesús para mí? Yo le decía, mi estimado Julio, Jesús para mí es como alguien que puse al lado mío, que lo acepté en mi vida y ya me está acompañando todo el tiempo. Y todo el tiempo yo le pregunto que debería estar aquí. Yo le decía a mi estimado Julio que ya me ha servido cantidades. Yo le decía, ¿cómo mejoro esta situación que estoy manejando posiblemente mal en esta situación? Y de alguna manera lo tengo al lado. O sea, entonces, por ahora, el tema teológico del cristianismo me parece lindo escucharlo, pero por ahora se ha vuelto como un personaje que está al lado mío, que lo tengo al lado mío, que ya digo que si te acepté, si uno acepta a un amigo, pues Claro, comparte con él, porque si no, no es un amigo. Entonces estoy claro. tratando de compartir con él, hablar con él, eh, aprender de él, guiarme por él. Y la verdad ha sido un tema fascinante, me ha sido un tema fascinante ir a la iglesia que me ha invitado Julio. La energía que ustedes tienen los cristianos es hermosa. Yo tomé la decisión, como dije la vez pasada, de ir a la iglesia cristiana por la invitación de Julio y por el asesinato de Charlie Kirk, pues que me conmovió muchísimo. Yo voy a hacer eso por todo lo que ha hecho Julio en mí, de mandarme toda esta información que yo nunca había leído de la Biblia y por la muerte de él y por obviamente los seres queridos míos, pero se ha vuelto una compañía muy rica, les quería compartir esa experiencia que he tenido de menos de un mes que llevo en esto. Ha sido muy lindo conocer que hay personas como ustedes que pregonan el bien, cuando uno lo único que escucha es corruptos, bandidos, el uno que quiere matar a medio mundo porque quiere que el país más grande del mundo sea un poquito más grande, el otro que no está, no agradece lo que tiene, sino que quiere robarse toda la plata que pueda. Y, y tanta maldad, y cuando uno ve la otra cara de la moneda que no la conocía y verlo a ustedes, digo, wow, el mundo definitivamente tiene salvación. O sea, hay gente como ustedes que Sí, sí. definitivamente es un honor estar aquí. Y, y Pastor Fernando, pues, que, que, hon- que me honra escucharlo, me honra su labor. Y vuelvo a digo, eso es, como dice Trump, más hechos y menos palabras. Usted usted finalmente vive una vida de hechos. Rico haber Gracias. estado aquí con esta reunión. Muchas gracias. Gracias, Gra- Julito. Vas muy bien, ya eres amigo del Señor. Así jugamos todos. Ya lo puse a trabajar más. Gracias, Huguito, gracias, realmente nos conmueve y esa energía, como te he dicho el otro día, es el Espíritu Santo que nos mueve a todos, ¿sí? Así Qué buen que, dato, qué lindo eso, no lo he escuchado. Lindo, Sergio, sí. gracias. Doctor Jorge Nayid, ¿deshabilitó su micrófono ahí para hablar? Bueno, el pastor pidió que deshabilitáramos, yo creo, pero vale la pena pues hacer algún comentario al respecto. Es importantísimo este capítulo, realmente, como decía el pastor Gio también, y en esa disertación tan importante del pastor Fernando, que es una Biblia completa, un ángel, como decía ahorita don Hugo, y usted, querido pastor Sergio, que también es una Biblia pues andando. Eh, Básicamente, me parece muy importante este capítulo porque el Señor en él ora en primer lugar por sí mismo, que son los primeros versículos del capítulo, Sí, ora por sus discípulos de manera muy ferviente y también ora por los futuros creyentes. O sea que el sí, Señor ya está orando por nosotros inclusive. El significado y la importancia de ese Juan 17 que estamos ahorita mismo desarrollando
es prácticamente una oración sacerdotal de Jesús, es una revelación de la gloria de Dios y es sin dudarlo un llamado a la salvación eterna, porque conjugando y conociendo al Padre y al Hijo, estamos obteniendo la unidad del Espíritu Santo y con eso estamos obteniendo la salvación eterna. Así es. Igualmente, me llamó la atención también el llamado que hace el pastor Fernando para conocer la cantidad de cristianos que están ahorita mismo en peligro y perseguidos. Hay más o menos 380 millones de cristianos en el mundo perseguidos. Es una barbaridad, tanto en Asia como en África. En muchos países, empezando por Corea del Norte, por Sudán, por Libia, eh, en los cuales, por ejemplo, en el Asia, 1 de cada 4 cristianos está perseguido. Y trasladémonos hacia la esfera nuestra, hacia el lado nuestro. En América, 1 de cada 6 cristianos es perseguido. Es una estadística muy alta me parece a mí. Así que esos serían los comentarios que yo tengo para hacer esta noche respecto a este importante capítulo. Gracias, doctor Najib. Gracias. Doctor Nayib, eso que tú dices, ahora nos enteramos, pero creo que eso ha venido siendo a través de la historia. La persecución para el pueblo cristiano ha sido impresionante. Hace poco escuché la disertación de un UTI en un foro que hicieron donde acusaban a Israel de todo lo que estaba haciendo. Y este hombre dice, ¿y aquí por qué no se nombra a los 500.000 hutíes que han sido masacrados por los árabes y los que han sido sacrificados en Etiopía y los que han sido sacrificados en Siria? ¿Y por qué solamente se toma Israel y no solamente, y no tomamos también en cuenta a todas aquellas personas que están siendo literalmente muertas todos los días, ¿no? La destrucción de iglesias y todo este tipo de cosas. Así que lo único que estamos conociendo es que es el precio de seguir al Señor. Y así como Charlie Kirk fue un hombre que dio su vida, es un Esteban moderno, ¿cierto? Sembró, y lo que está sucediendo a nivel del mundo es literalmente un avivamiento en principios y en valores de lo que es el Señor. Pero esto lleva muchos años, ¿no? Ahí la iglesia perseguida ha estado en China, en Irán, en Rusia, en países musulmanes. Ahora lo podemos evidenciar por la comunicación, que es mucho más amplia, pero esto ha venido existiendo a través del tiempo. Sí. Gracias, doctor Gio. Gracias, doctor Najib. Julito, Dime. ¿qué es lo que tienes para decir? Yo te veo con una cara ahí. No, aquí espectacular, pues sacar el tiempo para escuchar las enseñanzas de Jesús. Para mí esto es muy apasionante y bueno, a mi hermanito, pastor amado Fernando, pues imagínate, de los 18, 19 años míos, me viene predicando, evangelizando. Él fue el que me trajo a los caminos del Señor. Cuando yo apenas estaba empezando mi matrimonio y estaba empezando mi vida empresarial, me declaró nada menos y nada más que Deuteronomio 28, las recompensas de la obediencia y también los amonestaciones de la desobediencia. Eso es algo que hoy en día yo se lo comparto a mis nietos. Cuando mis nietos, especialmente el mayor, va para el colegio con su madre, con mi hija, yo le mando todos esos versículos y con esa palabra lo bendigo a él y se la explico. Entonces él siempre espera que la mamá le diga, eh, madre, por favor, ya mi abuelo me mandó la bendición y se la pone en el carro. ¿Por qué les digo eso? Porque escuchando este capítulo 17 donde Jesús clama por la salvación del mundo, cuando Jesús clama literalmente por nosotros para que el Padre nos aparte del mundo, para que nos cuide, para que nos proteja. Asimismo, nosotros debemos de tener ese clamor y esa bendición por las personas que no conocen de Jesús. O sea, no podemos pasar una vida sin estar clamando
por personas que no conocen a Jesús. O sea, siempre, siempre cada persona, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, vamos a conocer personas que no conocen el reino de Dios y su justicia, que no conocen lo que significa la eternidad y hay que hacerlo. Y es increíble porque cuando tú clamas, cuando tú oras por una persona, él te responde y él te abre la oportunidad de poder hablarle a esas personas. Eh, lo otro es que la vida eterna no empieza cuando uno se muere. La vida eterna empieza a suceder cuando tú recibes a Jesús, cuando tú eres adoptado, cuando tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Por Correcto. ejemplo, mi amigo Hugo Berrío ya empezó la vida eterna. Él ya la Claro. empezó. Él la empezó desde, mire, él dice, llevo 15 días de haber recibido al Señor Jesucristo. Yo le digo, ahora le decía por el chat, le decía, Hugo, tu vida eterna empezó hace 15 días. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es disfrutar esa vida, porque desde ya hay que empezar a disfrutarla con absolutamente todo, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los desafíos, pero también cuando vienen las alegrías, los triunfos, pero desde ya hay que empezar a disfrutar esa vida eterna. Entonces, bueno, no me quiero alargar porque quiero que otros también compartan, pero muchas gracias, mi amado hermano pastor, y bueno. Ese sería mi aporte, Pastor Sergio. Gracias, Julito, gracias. Y Bien. saludo a Hugo allá, muy especialmente mi discípulo. Yo aquí Bueno, entre nos lo llamo a él mi pastor. Realmente Claro, es mi sí. pastor. muy Y yo bien. busqué la definición de pastor, y pastor es el que, y la tengo por aquí inclusive, porque yo decía, ¿será que lo que yo le dije a Julio, que él es mi pastor, tiene alguna lógica? Y les leo un Tiene toda la momentico lógica. que dice, un pastor cristiano es el líder espiritual encargado de pastorear, que significa guiar, cuidar, nutrir a personas en la fe cristiana, siguiendo el ejemplo de Jesús como buen pastor. Pues eso es lo que hace Jesús conmigo. Exactamente. Muy amable, muchas Y gracias. literalmente uno se comporta cuando trae una persona como el padre espiritual, la guía espiritual. Y ese es el regalo que Dios nos da de tener hijos como Hugo para Julio, ¿no? Así Es es. un Muchas hijo gracias. espiritual. Muchas gracias, yo. Muy lindo lo que dices. O sea, Realmente, lo que hay que hacer es tener muchos hijos, Mucho, muchos hijos, eso mucho. es. muchos hijos. Hay que, mejor dicho, ahí sí tenemos que ser, ¿cómo se dice? Promiscuos. Ay, hombre, muchos hijos. Aclarando que son hijos espirituales, por Hijos supuesto. espirituales, sí, Sí, correcto. sí, sí, Ya, sí. lo que pasa, Hugo, es que este video, este tema se está grabando y después se va a compartir, se va a poner en YouTube y es posible que lo vean 200 o tuvimos un video que lo vieron 60.000 personas, ¿no? Sí. 70.000 personas. 70.000, 70. imagínate, un solo video, una charla de estas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se comparte y lo se habla. Exacto. Bueno, ¿quién Pastor sigue? Fernando, no, mientras que se va preparando, quería aclarar algo, aportar, ¿puedo? Si me Dale, permites. Obvio, por dale. favor, tú eres Me, una me bendición, impacta, hermano. Orbio. me impacta el verso 3, porque usted muy bien lo detalló, pero él dice, está diciendo Jesucristo, yo les dije, ¿no? Que el verso 3, hasta el verso 3, habla en tercera persona. Y él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Interesante, porque acá habla de su preexistencia y de su profecía hacia algo futuro, porque Amén. Amén. Jesucristo es el Christos Ajá. griego, ¿no? Y está hablando Simón. del Mesías, aquel que Sí. resucitó. Él ya está hablando de esa nueva vida y ya está presentando. Me imagino en ese momento los discípulos mirando qué es lo que está diciendo, ¿no? Y pidiéndole que le explique de esto, ¿no? Pero es importantísimo esto porque dice, no dice simplemente al Hijo, no, está hablando de Jesucristo, él La mismo, revelación. exacto, la revelación del Mesías ahí adelante, ¿no? El ungido, tremendo. Les habló de Apocalipsis de una. Sí, 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 tal cual. Sí, me imagino ellos, ¿no?
¿cuántos de ellos entenderían, cuántos no? Me gusta imaginarme, ¿no? Ese momento, qué maravilloso habrá sido, ¿no? Solamente para aportar un poquito más, pastor. Buenísimo, pastor. El eterno presente. El eterno presente. Muy bien, gracias, Julito. ¿Quién sigue? Jorgito, John, Juan, don Ramiro. Buenas noches, qué pena, yo venía manejando por aquí. Hola, Entonces, Jorgito. estoy muy atento a mi tío pastor. Tío, muchas gracias por la predicación. Yo me imagino que así tenía que hablar Pablo, como con esa energía, como con ese templete, tío. Te felicito. La pasión. Y sí, y tío, muchas gracias. Me quedo con dos cosas. Una muy importante para mí es el tema de la santificación. Mi tío Julio habla de las bendiciones de la obediencia y una de ellas es ser santo, ¿no? Porque Dios es santo, santo, santo y qué bueno que Jesús nos recuerde eso. Y lo otro es glorificar al Padre. Mucha gente se queda con la imagen de Cristo crucificado, que es un Cristo que no tiene poder, es un Cristo que está derrotado. Y Él nos demuestra ahí que es todo lo contrario, que es un Dios que vuelve al Padre con toda la gloria, con toda la potestad. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que transmitir al mundo ese Dios que es el real, el Dios glorificado. Entonces, muchas gracias, tío Fernando, tío Pastor, te quiero mucho y eres el mejor. Gracias. Y tú también, amado sobrino. Oiga, no, con sobrino así uno, ¿para qué más? Qué maravilla esto. Qué Claro. interesante lo que dice Juan en una de las enseñanzas que en estos domingos hemos tenido en la iglesia. El pastor Edwin nos llevaba a la descripción que hace Juan en Apocalipsis de cómo se ve o cómo él ve el Señor cuando le está revelando todo lo que estará por los tiempos por venir. Y eso que dice Juan es tan cierto. Se imaginan siempre al Señor allá en una cruz, sufriendo, como lo ven en la Semana Santa y eso, pero a mucha gente se le olvida que Él resucitó y en este momento está glorificado. Y la descripción que hace es que de los ojos salen llamas de fuego, que es un Sí, Dios todopoderoso. Y esa es la imagen que tenemos hoy en día de Él. No es una imagen de un Dios derrotado en una cruz, de un Cristo derrotado. No, no, es todo lo contrario. De pronto vamos a leer esa descripción en Juan como la describe, que es hermosa, ¿no? Y si pudiéramos tener una figura que hemos tratado de señalar, es resplandeciente, floreciente, sus ojos son una llama. O sea, ahora ya es un Dios todopoderoso y diferente. John Wilson tiene la manito levantada, Sí, estamos, Pastor John Sergio. Wilson. Sí. Puedes desmutear tu... Eso, Noches. gracias, pastor. No, que una bendición grandísima. Y rescato también muchísimo cuando nuestro Dios y Salvador Jesucristo dice, de los que me diste, a todos los cuidé, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, pues que ya estaba para eso. Qué hermoso cuando uno después de servirle a Dios 5, 10, 15, 20, en el caso de mi pastor Fernando, más de 40 años, qué hermoso es cuando uno puede decir, Dios, han pasado mucho, Dios me ha dado muchas personas para que yo les predique el Evangelio y los he cuidado y los veo pastorear a otras personas, así como Jesucristo vio a sus apóstoles predicando y ganando multitudes en forma. Es una amén, bendición uno servirle a Dios amén. y mirar la obra que ha hecho también para nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo máximo. Dios es un ser que se siente muy orgulloso de muchos líderes, de muchos líderes. Eso es lo que tenía para rescatar, que Jesucristo miró a sus discípulos y dijo, ninguno se perdió, solamente uno. Nosotros también miramos en tantos años de predicación y de esfuerzo y vemos los frutos. Eso es lo que nos satisface, ver a Dios contento mirándonos a nosotros. ¿Listo? Amén, hermanito, así es. Esa es la recompensa, la gratitud de él. Sí. Gracias, pastor John.
Ok. Bien, Alvarito, no habló. Don Ramiro tampoco. Ya Todavía voy a nos hablar. quedan 4 o 5 Ya, minutos. ya voy a hablar. Yo estaba tomando atenta nota porque el siguiente capítulo me toca a mí. Me empezó a dar un susto muy terrible. Pero no, encontré algo que yo creo que me va a dar en la búsqueda de la palabra de la verdad, ¿no? Algo que recalca mucho en esta oración de Jesús es tu palabra es verdad. O sea, acogerla. Y entonces me fui un poco por ese lado y ya me está volviendo la calma. Da un Qué bueno, gusto enorme qué bueno. escuchar. Hay algo que le quiero exaltar y le admiro al pastor Fernando. Es que no solo predica con la palabra, también con los hechos, pero es que además con los gestos, con la entonación. Es como cuando a uno le dicen una grosería y entonces uno dice, pues mire, a mí no me gustó la grosería, pero lo que sí me ofendió fue el tonito. Y yo digo aquí con el pastor Fernando, claro, la palabra y lo que dice me gustó, pero la entonación que le pone da emoción verdadera, da un sentimiento, o sea, enaltece para los que creemos en Dios, esa manera, ese tono que le pone pastor. Ojalá lo heredara yo, ojalá lo tuviera yo. Le admiro eso y transmite muchísimo con eso porque nos fue llevando de emoción en emoción. Algo que parece como muy austero, digámoslo, la oración, no. Increíble, de verdad. Muchas gracias. Dígame por Facebook, que yo predico los jueves y los domingos. Me pone like. Sí, ok. Pastor Sergio, yo solamente le añado a lo que habló Pastor Guido. Los cristianos tenemos que estar conscientes que el Señor vino a la tierra y era 100% humano, 100% divino. Pero que cumplió su propósito, volvió a su naturaleza divina. Solamente cuando podamos llegar a la vida eterna, vamos a conocer su majestuosidad y tener esa esperanza. Yo lo pienso mucho, ¿sí? ¿Cómo será Él? Porque quedamos a veces como con la parte humana, pero Él no vino sino a estar un tiempo para redimirnos. Pero Él es Dios y volvió a su naturaleza divino y nadie lo puede describir como es. Y vuelve Pero como Dios, Alvarito. Vuelve como Dios. vuelve como Dios. Amén. Tenemos que estar con... Gracias. Excelente, Alvarito, claro que sí. Y me quedo con una frase que dijo el pastor Fernando y con esto estamos cerrando. Y pienso de alguna manera a todas las personas que nos ven por el canal de YouTube, el desafío que el pastor Fernando nos lanzó. Y hay una frase que él dijo, si estás lleno del Espíritu Santo, nada de lo que te puedan hacer te va a afectar, ¿no? Palabras más, palabras menos, él lo expresó de esa manera, lo expresó de otra forma, pero palabras más, palabras menos, dijo, si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces aquellas cosas que el mundo nos pueda lanzar no nos va a afectar. Y ese es el desafío, ¿no? Poder predicar a tiempo y fuera de tiempo y poder llevar la palabra de esta maravillosa, maravillosa palabra de Dios a todo el mundo. Así que gracias, Pastor Fernando. Nos enaltece cada vez que nos presenta Gracias. la palabra de Dios y es un privilegio escucharlo, ¿no? Y Yes. bueno, como usted hizo la presentación y no terminó orando, ¿qué le parece si ora para cerrar hoy? Perdón, antes de que terminen. Sí, En Apocalipsis 1, en Apocalipsis 1, del 12 hasta el 17, si ustedes cogen esos versículos, Apocalipsis capítulo 1, del versículo 12 al al versículo 17. 17, si ustedes ponen en ChatGPT y le preguntan, por favor, descríbame en una figura esta persona que habla aquí en este escrito, y te va a salir tal cual como hoy Jesús está en el cielo, como hoy Wow. Él se encuentra.
¿Sabían eso o no lo sabían? No, no ¿Por qué no tenía, lo yo no lees, tenía. Julito? ¿Por qué no lo lees? ¿Por qué no lo lees? Y cerramos con eso, me ¿Cuál parece es la súper cita, interesante. Julio? Si la puedes repetir. O sea, Apocalipsis capítulo 1. 1 pues, del 12 al 17. Sí. porque es bueno porque nosotros creemos que Jesús está crucificado o a veces lo vemos como un niño, como el niño Dios, pero realmente Jesús, se van a sorprender cuando pongan esto en ChatGPT porque te va a salir tal cual como Él está hoy en día. Y es como se lo reveló a Juan, ¿no? Dice, Sí. y me volví para ver la voz que había conmigo. O sea, Él se volvió para ver la persona que hablaba con Él, ¿no? Y vuelto vi 7 candelabros de oro. O sea, ahí en esa imagen, cuando te lo saque ChatGPT, te van a salir los 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Todo eso te va a salir, ¿sí? Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. O sea, van a aparecer ahí los ojos como esa llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgente, como en un horno. Y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas en su boca. Salía una espada aguda de 2 filos. Por eso es que dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. O sea, es él literalmente hablando su propia palabra. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Todo eso te va a salir y ustedes van a poder visualizar cómo está el Señor Jesucristo hoy. Y compártanlo para que la gente deje de tener ese estereotipo de Jesús crucificado, de Jesús niño envuelto en pañales. Bueno, ahí nos lo describe Juan Glorificado. en Apocalipsis. Y ahora la Glorificado. pregunta es, ¿cuántos sabían que la Biblia describe al Cristo resucitado y glorificado? El 90% de las personas lo desconoce. Y la Biblia lo describe en Apocalipsis capítulo 1 de los versos 12 al Excelente, 17. Ahí está. excelente, excelente. Me imagino que ahora van a hacerlo después de que se acabe la reunión. Ya lo Claro estoy que sí, lo haciendo hago yo. Manden en todo. el chat lo que les Ya yo salió lo en estoy haciendo. ChatGPT. Bueno, ¿quién va a orar, Pastor Sergio? Pastor Fernando, para cerrar, ya que él expuso, ¿qué les parece? Dale, Pastor Fernando, ore por favor. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque nos has llevado como tus íntimos, tus amados discípulos, y nos has introducido, Señor, al aposento alto. Y hemos escuchado tu palabra como lo hicieron tus discípulos, Señor. Gracias por ese amor, por esa entrega, Señor, por liberarnos del pecado, por enseñarnos la unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Gracias por hablarnos tu verdad cada día, Señor, por renovar nuestra mente. Gracias porque estamos con la mente de Cristo, con toda la heredad que tú nos has regalado. Como tú le dijiste al Padre que todo lo de Él era tuyo, Señor, así también tú nos lo has entregado a nosotros. Y ya tenemos todo, Señor, las riquezas del reino. Enséñanos, Padre, a compartirla, a entregarla, Señor, porque más bienaventurado dar que recibir. Permítenos seguir dando totalmente, Señor. Yo quiero orar hoy, Padre, específicamente por mi hermano Jaime Arias, Señor, por favor, Jaimito, lo bendigo, Señor, bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo el ministerio. Padre, bendigo a todos los hombres, tú has orado por ellos hoy, a todos los que son de este grupo y no se han podido unir por alguna circunstancia, yo los bendigo, Señor, que no se aparten del Espíritu Santo, que no se aparten del reino, que vengan, Señor, a la presencia tuya, como esos discípulos que se llenaron en ese aposento alto y después salieron investidos con el poder de lo alto cuando recibieron el Espíritu Santo. Espíritu Santo, por favor, envíales tu palabra y que ellos vuelvan al redil, Señor, con toda pasión que hay en ellos. Te lo pido, Señor, que no se pierda ninguno, que todos seamos unidos, Padre. Yo oro por la unidad de la iglesia que tienes en este lugar, por los varones íntegros. Oro por mi hermano Alfonsito que está en vacaciones, por cada uno de ellos, Señor. Los bendigo, Padre, bendigo sus vidas, sus ministerios y sus familias. En el nombre de Jesús, y tu palabra, que seamos uno solo, la pondremos por obra. Viviremos en paz, ya dándote la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén, amén. Y oramos también por el doctor Lemus, por su esposa. Amén. Declaramos sanidad en su Amén. cuerpo. Declaramos que el Señor los sana y que trae sobre ellos esa sanidad que está en el cielo y se derrama en sus cuerpos físicos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Si nos están viendo por YouTube, por favor, no te olvides de poner subscribe allí en el botoncito para suscribirte al canal, para que te lleguen todas las informaciones, te lleguen todas las publicaciones en tiempo y forma y las novedades estén en tu canal lo más rápido posible. Dios te bendiga. Bendiciones. Feliz noche.